quede claro, el podcast ya está empezando. El ABC de la vida significa agradecer, bendecir y comprometerse. Agradece a Dios que te otorga el privilegio de vivir y de existir. Bendice tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y tu corazón. Pero sobre todo, haz un compromiso fiel de nunca claudicar cuando estés en la consecución del logro de tus objetivos. Para que esté claro. Señores, hagan una bulla ustedes que están ahí. Hagan un aplauso porque hoy tenemos un podcast en ruta. Este es un contenido especial. Y estamos aquí en un prestigioso hotel de Higüey, es el Hotel Melina, y específicamente en su restaurante, un restaurante 5 estrellas que es el Kaelu Rooftop. Hoy el podcast en ruta desde Higüey y contamos con nuestro primer invitado, es un joven cardiólogo. Es una promesa, es un relevo de la cardiología y tenemos con nosotros al doctor Francisco Natera. Bienvenido, doctor. ¿Cómo en su casa, ¿Cómo en su casa? Claro, mi casa es un lugar donde eres recibido, lo primero. Qué bueno. Gracias por recibirme en tu programa el día de hoy. Gracias, Higüey, por estar viendo este programa y gracias, República Dominicana. Sí. Mi nombre es Francisco Natera y el día de hoy voy a estar con ustedes en este programa, respondiendo algunas preguntas, tratando de hacer ameno y un poquito más, arrojar un poquito de conocimiento sobre lo que es la cardiología, de los problemas que pueden venir, que cómo enfrentarlo y de tener una visión un poquito más clara y más simple de saber cómo responder a esos problemas, porque al final lo que estamos aquí es para ayudarlos. Qué bueno, qué bueno. Me encanta esa idea suya. Y usted como un joven, porque usted es un jovencito ya en la cardiología, ¿por qué la cardiología y no orientado hacia otra condición, hasta otra especialidad? Bueno, mira, lo primero es entender que quien llega a este punto de la vida de ya hacerse especialista, subespecialista, es que tiene que gustarle la medicina. Okay. Actualmente existen o cada día salen nuevas oportunidades laborales que te podrían orientar a estudiar algo más simple y quizás tener una remuneración mejor, puede ser. O sea que para tú estudiar medicina, lo primero que tú tienes que tener es pasión por lo que tú haces. Pasión, obviamente, sí. Eso es lo primero. O sea que yo me hice médico porque quería ser médico. De hecho, yo vengo de una familia de médicos. Mi madre es médico, mis primos, mi tía es médico. Todos nosotros seguimos esa línea. ¿Qué sucede? A mí en general me gusta la medicina en todas sus áreas. Sí. Yo considero que son bastante bonitas. Ortopedia, endocrinología, es un respeto enorme. Sí, sí, claro. Son patologías que... mis respetos. ¿Por qué cardiología? Aparte de que creo que es de los órganos más importantes, ¿no? El corazón, tantos dibujos que existen en las redes sociales sobre el mismo. Claro. Creo que es algo más, es algo científico romántico, ¿no? Científico romántico. Claro, porque me gusta eso. los poetas hablan del corazón, no te hablan de los riñones, respeto a los nefrólogos, pero te hablan del corazón. Cuando alguien te va a decir algo sincero, te va a hablar, te dice, mira, te lo digo desde el corazón, ¿no? Al final es un órgano que, claro, hace funciones, ¿no? En el cuerpo, es investigado de forma científica, pero ha respondido a tantas citas poéticas a través del tiempo y va a seguir respondiendo de esa manera. Sí, claro. Que inclusive tenemos el 14 de febrero donde se hacen dibujitos del corazón. Ay, pero qué bien. Pero no, ¿qué te digo? Fue más por mi madre. Claro, yo estudié medicina porque quería, pero mi madre quería un cardiólogo, se veía ilusionado. Y yo creo que un hijo que quiera a su familia, trata también de hacerlo feliz. Y yo me siento muy feliz, me gusta mi carrera, claro que sí. Me gusta. Pero también quería hacer feliz a mi familia, ¿sabes? Otra vez más, por lo romántico de la carrera. Sí, que bueno, esas son razones de peso, razones fundamentales. Doctor, ya entrando en materia sobre la cardiología, obviamente, ¿cuáles son esas situaciones más relevantes en estos años que usted ha llevado su carrera, usted como joven, que usted ha tenido que enfrentarse a un paciente crítico? ¿Cómo usted ha manejado esta situación? Usted dijo en un momento, no, yo debí no estudiar cardiología porque esto está muy fuerte, no lo puedo atender este paciente. No, gracias a Dios no.
Te explico, creo que cada paciente que entra a la consulta, que va a la emergencia, que te interconsultan en una habitación, yo creo que cada paciente es un reto, pero también una oportunidad de ayudar a esa persona. Esa persona al final no eligió tener ese problema que tiene en ese momento, no eligió estar pasando por ese infarto, por esa arritmia. Pero gracias a Dios y a la formación y al desarrollo de conocimiento que ha experimentado la sociedad, Sí. cada vez se forman, y sé que las personas que me releven a mí aún serán aún más formados y más preparados, y cosas que quizás para mí sean un reto el día de hoy, para ellos sean tonterías. Gracias a Dios esa formación me ha ayudado a poder desarrollarme con las patologías que se han presentado en lo que llevo de carrera. Pero algo importante, que no solo el médico, porque yo quiero hacerlo de forma general, es que nosotros somos seres humanos, somos seres de convivencia de grupo. Claro, Entonces, un especialista no es solo el cardiólogo, sino que tú para eso te ayudas siempre con compañeros, porque somos animales de sociedad. Entonces siempre he visto que en cosas que quizás sean un poquito más complicadas, que normalmente vamos a decir complicadas, ya son pacientes que son multidisciplinarios. Sí, He correcto. contado con compañeros excelentes que han cumplido también las metas de tratamiento en esas áreas así que por ahora, gracias a Dios, han habido pacientes difíciles, pero no imposibles. No imposible, así es. Mire, doctor, un paciente va y se toma la presión con un médico y su presión está normal. Va a otro médico y su presión también está normal. Estamos hablando ahí de una hipertensión enmascarada, ¿verdad? Así es que ustedes lo definen. ¿Cómo se origina esto? Por favor, y que usted nos abunde un poquito sobre la hipertensión enmascarada. Sí, a ver, sucede que, como tú bien lo dices, eso que tú estás describiendo es una hipertensión enmascarada, una presión arterial que el paciente va a la consulta de emergencia o donde sea, es tomada la tensión arterial y resulta que está, entre comillas, normal, ¿no? Sí. Lo que sucede es que inclusive todo comienza desde el término normal, porque cuando uno va a la consulta o cuando te están examinando, ese normal tiene un número. ¿Cuánto fue ese normal? 135, ok. 140. Sí. ¿Qué tú me estás dando como normal? ¿Qué condiciones tengo yo para estar normal? Recuérdate que al final nosotros somos seres humanos que vamos en evolución. Tú me estás dando como normal a una femenina con 135-80, pero quizá para esa femenina eso sea demasiado en ese momento. Ok. Entonces, parte del problema de la hipertensión enmascarada es en ese momento no investigar suficientemente. Porque ¿qué sucede? La hipertensión enmascarada resulta que ya por causas externas o internas, durante la evaluación del paciente resulta que está dentro de parámetros que el doctor asimila como regulares, Sí. ¿no? Entonces, ya sea porque el paciente esté estresado y ese mismo estrés funcione para bajarle la tensión arterial, tenga enfermedades concomitantes como insuficiencia venosa que ayuden a bajar la tensión arterial porque el paciente tuvo quizá mucho tiempo de pie y le bajó y tú, no sufre la presión arterial. Pero el término hipertensión enmascarada puede reducirse o el porcentaje puede reducirse simplemente con una buena anamnesis, con una buena investigación, porque justamente al haber avanzado en el tiempo, existen estudios y existirán aún mejores con ayuda de ellos en el futuro. Por ejemplo, el estudio MAPA. Para ese tipo de pacientes donde tú tienes una sospecha que tú estés frente a una hipertensión enmascarada, ¿no? Tú le tienes que realizar dentro de los estudios que le debes de realizar, tienes que hacerle lo que es el estudio MAPA, donde se va a monitorizar la tensión arterial del paciente durante 24 horas, se va a sacar un promedio que es estandarizado, y ahí tú vas a ayudarte con el diagnóstico. Pero si aún así tú tienes dudas, no te tienes que quedar, porque justamente el médico tiene que valerse de las dudas, porque el paciente tiene que investigarse, ¿no? Claro. Entonces tú puedes hacer pruebas en ejercicio, puedes hacerle la prueba ergométrica, donde es una prueba donde el paciente es sometido a un estrés físico, corriendo en una estera, trotando. Y Trotando, eso sí. también usted va a valorar los niveles tensionales. Aparte de la prueba ergométrica, la tenemos desde hace mucho. Yeah. Y ofrece varios beneficios, pero también nos puede ayudar en eso. Pero al final la hipertensión enmascarada es un problema real, sucede mucho Sí. y debe de ser investigada más. ¿Y qué pasa aquí? ¿Hay un tratamiento, digamos, un tratamiento específico para este tipo de hipertensión?
Y psicológicamente hablando, doctor, si ese paciente dice, el segundo médico dijo que mi presión está normal y que ese paciente diga, ya, no voy a seguir visitando médico, ¿qué pasa con ese paciente ahí? A ver, me gustaría agarrar esa última parte para explicarla de primero. Por favor. Porque ¿qué sucede? En el momento que un paciente decide que esa hipertensión o que él es normotenso, que no sufre de hipertensión arterial, porque al final la hipertensión arterial mascarada es hipertensión arterial. O sea, que llevaría el mismo tratamiento que una persona que sufre de hipertensión, que te llega con síntomas y con la presión en 180 con 70. Pero la parte importante que de tu pregunta, a ver, la pregunta es importante en totalidad, Claro. pero la parte más importante de ella es qué pasa cuando ese paciente ha decidido que ya él no necesita ser investigado más. Sí. Lamentablemente, esos son pacientes que cronifican su estado. Ouch. Estado que en un momento, con una simple pastilla, o ya sea en monoterapia o en terapia combinada, podría controlar su estado y simplemente quedarse tomo un medicamento para controlar mi tensión arterial, que dicho sea de paso, todo médico debe seguir investigando y tratar de encontrar causas de esa hipertensión y tratar de controlarla. Eso ya es otro tema. Sí. Pero cuando no sucede eso, entonces tú tienes el desarrollo de la hipertensión arterial sin tratamiento. Tú tienes un paciente que puede y va a desarrollar problemas en el corazón, dígase hipertrofia del mismo, dígase que puede desarrollar inclusive, luego de esa hipertrofia, insuficiencia cardíaca, muerte. Se va complicando. Sí, claro. Sí. Inclusive, no solo es que no se queda solo en el corazón. Estamos hablando de que esas patologías, como mencionábamos ahorita en la charla que estábamos teniendo, Sí. esos pacientes cuando tienen una hipertensión que no es tratada, aparte de los propios problemas que no son pocos del corazón, como te digo, te puede llevar a insuficiencia cardíaca, a infartos y demás, también te puede llevar a insuficiencia renal, a tener eventos cerebrales, te puede llevar a un sinnúmero de patologías que entonces tú, en lugar de tomar solo una pastilla y controlar, entonces ahora vas a tener que tomar múltiples e ir a diferentes consultas cada cierto tiempo, porque en ese momento tú decidiste que tú no sufrías de ningún problema. Wow. Ahí entonces estamos hablando, doctor, de una enfermedad cardiorrenometabólica, porque usted ha hablado ahí de lo renal. Entonces, ¿se pudiera también complicar ese cuadro? Y veo en informes que he estado leyendo de que esta condición va aumentando, lo cardiorrenal metabólico. Es un paciente con esta bomba. Su experiencia, por favor, ahí. Más de lo mismo, porque ¿qué sucede? Sucede Sí. que son pacientes que ya no todo el mundo va a la consulta y niega el tratamiento, sino que a veces ni siquiera van a la consulta. No van, sí. Entonces, patologías que se cronifican, pacientes que tienen una condición persistente renal o cardíaca, que luego acompaña un problema renal o cardíaco, dependiendo de cuál se haya presentado. Pero entonces también son pacientes que llevan, y más dado la alimentación que llevamos en este 2026, y que lamentablemente a lo que se espera en años futuros, entonces se aumenta de peso, tiene una mala alimentación, entonces tienes un paciente que tiene problemas renales, tiene problemas cardíacos, que desarrolla diabetes o que tiene una dislipidemia con un colesterol bastante elevado a expensas de LDL, ¿no? Sí. Entonces tú tienes un paciente que ya se vuelve un reto un poco mayor, porque tú tienes que tratarle, no solo que tratarle el problema cardíaco que tenga en ese momento, sino que esos medicamentos que tú utilizas para el problema cardíaco no pueden afectar el problema renal que está teniendo ese paciente, al igual que los problemas que tú vayas a utilizar para el problema metabólico en sí que tenga, no pueden intervenir o tienen que conservar la función de ese riñoncito, porque Sí, se trata, sí, sí. tú sabes, dentro de todo, de cuidar. Yo trato siempre, o el cardiólogo va a tratar siempre de cuidar el corazón, tratando siempre, dentro de lo posible, de no hacerle daño a los otros órganos, especialmente al riñón, que es el más afectado en esta conversación, ¿no? Qué bien. Entonces, son pacientes más complicados, que llevan más rigor con las cosas y con los seguimientos, y llevan normalmente un seguimiento más estricto. Y son pacientes que cada día se van viendo más, porque la sociedad con el tiempo va
entrando en un sedentarismo Sí. y por las mismas comodidades que vamos teniendo día a día. Una zona de confort Eso. terrible. Sí, terrible, sí. lamentablemente. Qué bien. Estamos conversando con el doctor, joven cardiólogo, Francisco Natera, y estamos aquí en el Hotel Melina, específicamente en el restaurante Kaelo Rooftop. Y esto es un manjar, señores. Los invitamos a que vengan aquí para que disfruten de un plato exquisito. Hotel Melina, restaurante Kaelo Rooftop. Doctor, la IA, la inteligencia artificial, sí o sí ya vino para quedarse en todos los procesos de la vida, en todo. Entonces, ya en su práctica, ¿qué usted entiende que viene la IA a fortalecer? ¿Cuál es ese apoyo que usted ha tenido si es que ya está utilizando esta herramienta? A ver, creo que el médico debe de siempre entender que nada, porque siempre existen fobias, ¿no? Sí, sí, Esto sí. viene a cambiarme, esto viene a sustituirme. A sustituir. Creo que por eso películas como Terminator tuvieron Sí. tanta fama en su momento, porque el ser humano siempre le va a tener miedo a lo desconocido o aquello que no conoce a plenitud, ¿no? Así es. Pero resulta que lo que uno tiene que entender es que esas son cosas que uno debe de integrarlas en su día a día y bueno, claro, con criterio. Con criterio, Sucede claro. que uno no puedes dejarle todo o no puedes basar tu consulta, por lo menos yo, en cuanto a eso, digamos que es todavía un poquito a la antigua. Un diagnóstico, doctor, que usted diga, no, voy a decirle a la IA que sea quien sustente No. el diagnóstico. Aún no, quizás en el futuro te puede ayudar porque al final la IA necesita aún un poco más de criterio clínico. Claro, va avanzando, Sí, sí, sí. la tecnología va avanzando, el tiempo va a ir avanzando y todo eso va mejorando. Pero siempre debe de existir el criterio clínico, el criterio del médico a la toma de decisiones sobre un paciente. Porque al final quien está frente al paciente es usted y Claro. o sea, quien lo está viendo, porque quien le está suministrando, quien le va a suministrar la información a esa inteligencia artificial es usted. Entonces nunca debe de perderse la parte humana. Claro. La parte del médico Que de eso no la investigar. va a sustituir, No, obviamente, no, para nada. la IA. Lo que sí puede ayudarse, lo que puede hacer el médico y lo que debe de hacer es ayudarse con eso. Entonces, donde más brilla actualmente son con estudios de imágenes, ok. donde te puede dar quizás otra perspectiva. Claro, es lo que le digo. Actualmente, un poquito a la antigua. Sí, sí, sí. Yo todavía soy un poquito a la antigua. Y mire, usted es un muchachito. Sí, no, porque yo, o sea, trato de que sea de una forma, de una buena integración. Pero sí, en las imágenes y eso ayuda bastante, ¿sabes? Ayuda Sí. porque te puede orientar, más no tomar una decisión, o no debería tomar una decisión, porque es quien está frente al paciente, quien está viendo al paciente, y al desarrollo del paciente, quien puede notar esas cosas leves, eres tú. Y quien Sí. debe de entenderlo al final, lo que tú tienes que entenderlo es como algo que te va a ayudar a tomar una decisión, o que puede ser parte de, pero no la decisión tomada final aparte de eso. Quizá en el futuro, cuando avance Claro. más. Sí. Mire, y en este caso, obviamente, los pacientes que hoy en día tienen más conocimientos que años atrás, precisamente por la tecnología. Ese paciente que ya le llegaron los resultados y él mismo comienza a leer y a sacar incluso conclusiones. ¿Le ha pasado a usted esto, que su paciente no ha vuelto allá a la consulta porque él dijo, no, lo que tengo es esto, y lo que ve como resultado no le motiva a ir al médico porque ya él interpretó eso? Gracias a Dios, no. Sí. ¿Qué ha sucedido hasta ahora? Sí. El paciente, obviamente todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Así es. Da los estudios que se hacen, todo. Sucede que la tecnología aún no está tan personalizada, y es lo que te decía con la pregunta anterior. Sí. Sucede, te menciono un caso, anécdotas que en esa semana pasaron 2 veces. Gracias a Dios se ha controlado un poco. A mi consulta llegó una persona que se había hecho un ecocardiograma, y en las conclusiones del ecocardiograma leía que decía esclerosis mitroaórtica.
ella puso eso lo googleó, Sí. ¿no? Porque al final, creo, por eso te Te digo sonó que... raro, extraño ese nombre. ¿verdad? No, pero para nada, para nada. Googleó eso, puso esclerosis microaórtica, lo puedes buscar Sí. y te va a decir que es algo normal, que es esperable con los años, Ah. que en dependencia de la alimentación puede presentarse de forma más temprana, ¿no? Y te va a decir, desde el comienzo te está diciendo que es normal, pero entonces más abajo, si continúas leyendo, en un momento te va a decir que podría desarrollarte insuficiencia valvular y que puede llevar a insuficiencia cardíaca. Dentro del mismo ya texto. como va, entonces ese paciente dice, no Me voy morí. para donde el médico, ya se murió ahí. Me morí. Entonces yo siempre le he dado la confianza, que de hecho yo le digo a los pacientes, ellos tienen mi número, busque, investigue. Pero antes de tomar una decisión, pregúntame para ver si es lo que está buscando. Porque sí es cierto que el paciente debe de tener, así como el médico debe de tener criterio para ponerle tratamiento, el paciente también debe de tener así mismo juicio, debe de tener criterio, debe de confiar en el médico, pero está bien que busque, porque Sí. así sabe y conoce más de su patología, ¿no? Al final, tú necesitas, si vas a tomar un medicamento, tú tienes que estar también seguro de que lo que tú te estás tomando. Claro. Y si el médico no te ha dado la confianza o no te has sentido totalmente seguro de lo que tú estás tomando, está bien que investigues. Pero luego de que investigues, de que tú tengas tus dudas, que tú la plasmes en una hoja, consúltale a tu médico, pregúntale, doctor, mire, esto. Y tu médico, yo te aseguro que te va a explicar esas dudas y así tú, de hecho, vas a poder seguir ese tratamiento de una forma mejor. Ok, correcto. sí. Sí, qué bien. Doctor, esta pregunta me la enviaron por WhatsApp. Usted sabe, a mí me envían preguntas por WhatsApp a veces cuando tengo invitados así, de su nivel. Me dice, un paciente hipertenso con disfunción eréctil, con disfunción sexual. ¿Qué hace ese paciente? Él dice, no me voy a tomar la pastilla de la hipertensión. Prefiero yo mantener mi vida sexual activa porque la pastilla de la hipertensión me puede bloquear. Eso me lo enviaron por WhatsApp, por Claro. favor. No hay problema. A ver, en este tipo de situaciones hay que diferenciar varias cosas. Sí, Una cosa es entender que inclusive la misma hipertensión te va a llevar a disfunción sexual también, te va a de llevar manera natural, ¿no? de forma natural. Sí. Aparte de la dislipidemia, del cigarrillo, de enfermedades vasculares, de insuficiencia cardíaca, de las insuficiencias valvulares, los infartos, todas esas condiciones, la misma diabetes, te van a llevar a disfunción eréctil. ¿Qué sucede? Que el paciente cuando comienza, no es menos cierto, que hay fármacos que están relacionados a que producen reducción de la función eréctil, Sí. especialmente betabloqueantes, que son los que normalmente el paciente a veces es un poquito reacio a la utilización del mismo. Pero en sí, mucho que poco, cada fármaco puede tener esa reacción. Ok. Para eso, y siempre, no se supone que tú tienes una sola consulta con el médico, sino que el médico te va a evolucionar y si hay algún tipo de reacción o vamos a decir, efecto no deseado, para eso el doctor ajuste el tratamiento hasta uno que sea apto para ti, Ok. porque eso es lo que sucede. Ese paciente, ese amigo tuyo, lo que tiene que hacer es, eso se va ajustando. Hay medicamentos que tienen más seguridad, que se pueden utilizar sin tener esos efectos, y a la medida que la medicina avanza, cada vez esos efectos son menos vistos. Claro, claro. Pero es que ese problema que puede controlarse simplemente haciendo un ajuste de medicamento, cambiando a otro que no le cause ese efecto, si es que se lo causó, porque otra cosa es que tenga miedo, porque usted sabe que vivimos en una sociedad donde antes de ir al médico uno busca en las redes sociales. Sí, eso es. Ese es el tema. Sí. Ahí es. Cultura también tiene que ver ahí, el Exacto. aspecto cultural. Exacto. ¿Verdad? A ver, de por sí el ser humano, mira, tú agarras una persona de la calle y te va a decir, no, yo tomo magnesio o yo tomo vitamina C. Sí. Pero tú le pones a esa persona una medicación para controlar la tensión arterial, no se la toma. No se la toma. Porque Sí, sí. es una pastilla para controlar la presión y entonces eso significa automáticamente que está enfermo. Porque eso es algo que todo médico debe de tratar. Entender que el paciente no está ahí solo para que usted le trate el problema médico que viene, sino para que usted lo escuche como ser humano. Qué bien. Porque al final el paciente debe de entender que no solo tiene un médico, sino alguien que está dispuesto a escucharlo
Y ahí es donde fallan muchos tratamientos, porque justamente esa persona quizás si hubiese dialogado un poquito más con su médico, porque a mí me llegan esos pacientes, Sí. y no sé si verán este video, Claro pero que lo hemos van a tenido ver. esa conversación, Sí. hemos conversado sobre eso, porque eso es un miedo que existe en cada hombre, Qué bien. nadie quiere Sí, ese eso es problema. natural. Pero para eso está el médico, para fajarnos con ese tipo de problemas y ajustar el tratamiento hasta uno que no le cause ese problema y al mismo tiempo controlemos la presión. Ok, qué bien. Mire, ya nos hacen señas, estos chicos hacen señas. Lamentablemente se nos agota el tiempo en esta parte. Sin embargo, con usted vamos a tener otra oportunidad, ya sea en el estudio o aquí mismo, que se presente esa oportunidad, porque Donde sea. hay muchas informaciones y usted como ese cardiólogo científico joven, entonces necesitamos pues que usted nos deje una reflexión final en términos de prevención para su gente, por favor. Hola. Sí, vemos en las redes sociales que ese es su eslogan. Hola, sí, por creo favor. que a veces las cosas un poquito simples funcionan mejor. Sí. El punto es una reflexión final que yo puedo dejarle a las personas que nos están viendo, es que las cosas a tiempo pueden evitarse. Si usted tiene algún tipo de dolor, tiene algún tipo de incomodidad, tiene algún tipo de problema, lo mejor es que vaya y se investigue a tiempo, porque a tiempo todo tiene una solución. Claro. Nadie quiere, ningún médico va a querer simplemente por gusto ponerle medicamento o que usted se complique. Nadie quiere eso. Al final cada médico, o creo que cuando tú llegas a este punto, cada médico lo que quiere, sinceramente, es que te mejores. Los medicamentos no tienen que ser de por vida en muchos escenarios. Ciertamente hay escenarios donde ya se complica y tienen que quedarse de forma indeterminada. Pero normalmente es cuando la primera parte interviene, que es que el paciente deja todo para último momento. Acude a tiempo a la consulta, evalúate, porque a lo mejor no sale más de ahí de bájale un poquito a la grasa. Eso es. Gracias. Un placer. Encantadísimo de conversar con usted y regalarnos este contenido de valor. Espero Así que, volver. Sí, no, usted vuelve para acá. Hemos conversado con un joven cardiólogo desde aquí, desde Higüey. Es el cardiólogo Francisco Natera. Y este es el concepto que está ya definido, estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica y mucho más. ¡Eo! Venga.